Hola, mi nombre es Rodrigo y en esta ocasión te voy a comentar acerca de cómo la horizontalidad social da origen a la victimología. Para sobrevivir, la humanidad ha formado grupos. En algunas ocasiones, esos grupos eran de familias. Un grupo familiar podía ser más eficiente para sobrevivir porque divide las tareas prioritarias. Pero en la familia también hay disputas. Así que se recurre al liderazgo de los padres para garantizar que el problema no se convierta en algo difícil de resolver. La fuerza, la razón o a veces la preferencia resolvían, y la autoridad que daba la edad se imponía en beneficio de la familia. Sin embargo, en muchas ocasiones fue más efectivo que el grupo familiar se uniera a otras familias, formando así un clan, una aldea o una comunidad. De esta forma, había más manos para realizar las tareas, e incluso se podía establecer medios de defensa más efectivos contra amenazas. Estas comunidades mantenían un orden horizontal. Se designaba el líder de entre los miembros de la comunidad, según las condiciones particulares que se estaban viviendo. Usualmente el más grande, el más fuerte, el más valiente, el que conocía mejor los tiempos y procesos de vida, etc. Y aunque el líder dirigía la actividad comunitaria, cada familia o subgrupo mantenía su autonomía, creaban sus satisfactores y ayudaban a crear los satisfactores comunes. De esta separación de funciones surgió la división de actividades. Alfareros, guerreros, sacerdotes o chamanes, agricultores, etc. Todos eran necesarios y dependían los unos de otros. Pero siempre hubo disputas y diferencias, rencillas y hasta venganzas. Suponga que el mejor lugar para recolectar barro para alfarería se encuentra en un campo de cultivo. Obviamente generará conflictos entre sus dueños. Las dos actividades son prioritarias, por lo que debieron buscar el acuerdo. Pero este no siempre fue posible. Y algunos conflictos tienen su origen en el pasado. Por ejemplo, antes la tierra era de una familia, pero por el matrimonio y la muerte del heredero pasó a manos de la familia de la novia. En estas condiciones, las dos familias se sienten con derecho a reclamar la posesión de la tierra. Tratando de resolver estas problemáticas, se pasó de comentarios y exposiciones pacíficas a discusiones y altercados, pudiendo subir el tono a amenazas, peleas, jaloneos, golpes y muertes. Sin embargo, esto provocaría consecuencias graves. Al enemistarse dos familias o clanes ponían en riesgo la estabilidad de toda la comunidad. Cada cabeza y cada mano contaban, sobre todo cuando la supervivencia de todos estaba en juego. Entonces, para evitar que el conflicto escalara, se recurría al arbitraje del líder, o de una persona de reconocida autoridad e imparcialidad, que al fin era un miembro más de la comunidad. Se buscaba entonces que la solución fuera aceptable y aceptada por todos. No siempre quedaban contentos, pero se detenía el conflicto antes de que se pusiera en peligro a la comunidad. Y esto podía funcionar incluso entre diferentes comunidades. Si los asentamientos llegaban a estar tan cercanos, podían producirse disputas. Privaba entonces la coerción reparadora. El transgresor era obligado a detenerse y corregir el daño. Si el conflicto privó a una familia de una fuente de riqueza, se obligaba al transgresor a otorgar a las víctimas los recursos equiparables a la riqueza que habían perdido. Si en el ajetreo se perdía una vida, y por lo tanto una cabeza y unas manos, se tenía que compensar la riqueza o los recursos que esa persona representaba. Y así se ponía precio a la vida, en el afán de que el conflicto no avanzara. Pero no todas las sociedades siguieron esta división horizontal. De hecho, conforme las sociedades iban creciendo y algunas comunidades quedaron en posesión de recursos importantes, surgió el afán de conquista. Siempre será más fácil robar que trabajar por algo, aunque no esté permitido. Entonces, el uso de la fuerza y la generación de planes movieron el orden social. Ahora sacerdotes, chamanes, políticos y guerreros se imponían como clase dominante. Las demás actividades, si bien necesarias, quedaban en segundo o tercer plano.
Lo mismo pasó con los conflictos. Se verticalizaron. Ahora el dirigente, rey, faraón, emperador, can, zar, cacique, sumo sacerdote o el nombre que se le diese, aconsejado por los dueños de las tierras y sus tesoros, era el que decidía, buscando el beneficio propio, buscando su tranquilidad, buscando su conveniencia, lo que hiciera falta para mantener su poder e influencia, y para sentar un precedente sobre lo que estaba permitido y lo que no. Es que surge el poder punitivo, el poder para castigar. Y obviamente ese poder debe estar sustentado más allá de toda duda. Y ahí es cuando se aplica la ideología, las mentiras que te cuentan para que hagas lo que te dicen. Ya no es el dirigente imparcial o el sabio de la tribu, cuya vida conoces y que avala su actuar. Ahora es el hijo del sol, el designado de los dioses, el emisario de la deidad, el representante de la luz. Cada cultura creó su propia ideología. Y así, al romper una regla o una ley, ahora el afectado es el orden social. Así que al romper el orden impuesto por el líder, que ayuda a perpetuar su poder, el afectado es el líder, por lo que el castigo o acción punitiva se establece bajo esta premisa. Y en su caso, la sentencia ignoraba por completo a la víctima. Lo importante era restablecer el orden, no resarcir el daño. La víctima debía conformarse con saber que el infractor ya no lo haría más, que se estaba haciendo justicia. El supuesto infractor era detenido, investigado, juzgado y sentenciado por gente que se suponía imparcial y que no se sabía nada de la situación que había sucedido. Usualmente personas para las cuales su posición social los convertía en imparciales e infalibles. Más ideología. Los afectados, los testigos y cualquier otra persona quedaban fuera hasta que se demostrara que sí estaban implicados. La pena impuesta no resolvía nada, si acaso dejaba pendiente un montón de cosas. El infractor, que por definición es etiquetado en ese momento, es colocado en un lugar donde debería reencuadrar su vida y aprender nuevos modelos de afrontamiento. En vez de ello es colocado en un contexto agresivo e inseguro, donde deberá demostrar que es peor de lo que solía ser para poder sobrevivir. Su familia o grupo social ya no dispondría de él o ella, así que creará nuevas estrategias de sobrevivencia en desventaja. La víctima queda con su carga a cuestas, sin apoyo ni restitución. Los afectados indirectamente ni siquiera serán tomados en cuenta. Los testigos sabrán que su participación es opcional o incluso indeseada. Bajo este modelo nadie resulta beneficiado. La estructura vertical solo busca satisfacer al líder, que bien puede seguir adelante con, sin o a pesar de las faltas cometidas. Por ello, al volver a colocar a la víctima en el proceso, busca acercar nuevamente la horizontalidad. Le vuelve a dar un lugar en un puesto que nunca debió perder. La reparación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos vuelven a acercar al infractor con el afectado y permiten establecer un canal de resarcimiento de la pérdida. La víctima puede recuperar lo perdido y el infractor puede continuar con su vida, por lo menos en teoría. Y si no llegan a un acuerdo, pasan a la judicialización del proceso, o sea, a la coerción punitiva vertical. Ningún sistema es perfecto, y esto es aprovechado por algunos infractores para perpetuar sus faltas. Crean un fondo económico que podrán usar para salir de conflictos cada vez que los atrapen, y con los índices de efectividad que tienen los sistemas de seguridad, es muy probable que delincan muchas veces antes de utilizar dicho fondo. La impunidad prevalece. Pero eso sí, el gobierno-estado reservó ciertos delitos, los de alto impacto, y los mantiene en la coerción punitiva vertical. Hay delitos que por su gravedad deben ser investigados y en su caso castigados con toda la severidad posible. Por ello, regresar a mecanismos horizontales es recuperar la dignidad de la víctima, resarcir el daño. ¿O tú qué opinas? Si te gustó el video, dale like y suscríbete.